Queridos hermanos, paz en el nombre de Jesús. Cada Adviento nosotros cantamos, oh ven, Emmanuel, rescata ya tu pueblo Israel. Emmanuel, ¿qué significa este nombre, Emmanuel? Y la pregunta es, ¿y por qué cantamos pidiéndole que venga a rescatar a su pueblo Israel? Bueno, en la primera lectura para el día de hoy, leíamos del profeta Isaías y leíamos acerca de esa señal que él había prometido al rey Ahaz. Dice la palabra de Dios, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios estaba prometiendo que él iba a estar con el pueblo, con ellos. ¿Y por qué era tan importante esta promesa? Bueno, en ese tiempo, en el tiempo en el que el profeta Isaías está diciendo esta profecía al rey Ahaz y también al pueblo de Dios, el reino de Israel ya estaba dividido, ya llevaba dividido casi 200 años. Estaba dividido en el reino del norte y su rey era Efraín y mantenían ellos todavía el nombre de Israel. Y también estaba el reino del sur, que también era llamado Judá, y su rey era Ahaz. Ahaz era descendiente de la casa de David, de donde vienen toda la línea de reyes de Judá. Y eso es lo que estaba pasando en aquel momento cuando Isaías les da esta profecía de parte de Dios. El reino del sur, Judá, y el rey Ahaz estaban siendo presionados, es más, estaban siendo amenazados por el reino del norte, y también por Siria. Ellos estaban amenazando con atacarlos si no se unían a ellos para combatir juntos los tres reinos contra el reino de Asiria, quien activamente estaba buscando expandir su reino. Entonces Ahaz se encuentra en esta situación. Si Ahaz, el rey de Judá, no hacía lo que ellos pedían, lo que el reino del norte y los sirios pedían, unirse a ellos, entonces ellos estaban amenazando con atacar al reino de Judá, al reino del sur. Obviamente eso está preocupando al rey Ahaz, al rey de Judá. Esto era tan grande su preocupación que leemos al principio de este capítulo. Leemos la descripción de cómo estaba el pueblo. Dice, se estremeció el corazón de Ahaz y del pueblo como se estremece por el viento los árboles del bosque. Literalmente Ahaz estaba entre la espada y la pared. ¿Qué debía de hacer el rey? ¿Qué debía de hacer? ¿Qué decisión debía de tomar? ¿Debía confiar en esta alianza contra Siria o debía de enfrentar las consecuencias de no unirse al reino del norte y no unirse a Siria? Y aquí viene la profecía de Isaías con palabras que Dios manda al rey Ahaz. Isaías trae palabras de promesa, pero también trae palabras de reprensión para el rey y de advertencia. Dice el Señor a Ahaz, pon atención, mantén la guardia y mira, quédate en silencio y no tengas miedo. Son las mismas palabras que Dios usa, que le da al pueblo de Israel cuando están saliendo de Egipto y están en medio entre el Mar Rojo y el ejército de los egipcios. Les dice el Señor, quédense quietos, en silencio, que el Señor presentará batalla por ustedes. Y continúa el Señor diciéndole a Ahaz que no se descorazone por causa de estos dos tizones humeantes. En otras palabras, Dios está llamando al rey de Siria y al rey del reino del norte brasas humeantes, brasas que están a punto de apagarse, de consumirse, brasas que están a punto de ser extinguidas. Dios habla de ellos como una realidad que ya pasó. Dios le dice a Ahaz, tus enemigos, los que te amenazan, ya están
condenados. Solo son como brasas humeantes a punto de morir. Y después viene la advertencia de parte de Dios para el rey Ahaz y para el pueblo. Y les dice, si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. Si confían más en sus alianzas militares, si confían más en sus fuerzas, si confían más en su poder, en sus armas, en ustedes mismos, no permanecerán firmes. Y entonces el Señor vuelve a dirigirse a Ahaz y le dice esto que no parece realidad. Dios le dice, pide que el Señor tu Dios te dé una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más alto del cielo. Dios le está diciendo, pídeme la señal que tú quieras. Pero Ahaz, ¿qué responde? No pondré a prueba al Señor, ni pediré nada. Pareciera como si Ahaz de verdad es temeroso de Dios y que confía, que no quiere pedir una señal. Pero lo que Ahaz está haciendo es tratar de cubrir su propia incredulidad. Pero Dios le da esta única oportunidad diciéndole, pide lo que tú quieras. Pide la señal, porque el Señor quiere crear fe en su corazón, quiere que Ahaz confíe en Él. Dios va más allá de lo esperado para crear la fe en el corazón del rey Ahaz. Y entonces Isaías se vuelve al pueblo, a los de la casa de David, y les dice, ¿no les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios? Por su incredulidad, no solo el rey Ahaz, sino todo el pueblo ponía a prueba la paciencia de Dios, no confiando en Él, siguiendo sus propias ideas, siguiendo sus propios deseos. Pero aún así, aún en medio de la incredulidad, aún cuando ellos no quieren confiar en Dios, el Señor les dice, yo les voy a dar una señal, les promete esta señal, y les dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Con esta señal, Dios promete que Él va a terminar con todos los enemigos, que va a darles paz. Y de esta manera tan única, estando Él mismo con el pueblo, Dios les promete que va a venir, que les promete esta virgen que concebirá y dará a luz un hijo, que llevará por nombre Emmanuel, que como ya habíamos dicho antes, significa Dios con nosotros. Entonces Dios les estaba diciendo, por medio de una virgen, nacerá un niño y yo estaré con ustedes. Y sí, Dios cumple esa promesa. Y sí, el rey Ahaz, permaneciendo con Dios, confiando en Dios, llega el punto en la que la amenaza del reino del norte y de Siria no permanece. Sus planes contra Judá son completamente estropeados, pues el reino de Asiria viene y conquista al reino del norte y a Siria. Dios por medio de Isaías envía este mensajero para crear la fe por medio de su palabra. Y después, años después, otro rey, el rey Ezequías, está gobernando y vuelve a enviar a Isaías para que él también confíe en el Señor. Y aun cuando el reino de Asiria quería después atacar a Judá, Ezequías, al escuchar estas mismas palabras de parte de Dios, confía en el Señor y Asiria no tiene éxito. ¿Qué aprendemos de todo esto, de esta historia, de estos reyes, de esta guerra? Bueno, aprendemos a confiar en el Señor y no en ningún medio humano ni ninguna fuerza humana, a confiar en Dios y no en los hombres, a confiar en Dios y no en los ejércitos, a confiar en Dios y no en el dinero, a confiar en Dios y no en nuestra sabiduría,
a confiar en Dios y no en nosotros mismos, a confiar en Dios y no creer que nosotros mismos nos podemos salvar. Leemos del Salmo 146, no pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo, y ese mismo día se desbaratan sus planes. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor, su Dios. Dichoso el que pone su esperanza en Emmanuel. Dichoso el que confía que Dios está con nosotros. Lo que Ahaz necesitaba escuchar en aquel momento era: Dios está contigo y esto es suficiente. No necesitas nada más. ¿Y saben qué? Esas mismas palabras necesitamos escuchar nosotros hoy en día. Y son verdad. Dios está con nosotros y no necesitas nada más. Dios está contigo y no necesitas nada más. Dios con nosotros es más que suficiente. Emmanuel. El Emmanuel que tanto había esperado el pueblo, se cumple. Se cumple esa señal en la Virgen cuando nace Cristo. Y por sus méritos, todos nuestros enemigos ya han perdido. Y esa es una realidad ahora mismo. Satanás, la muerte y el pecado por causa de Jesús ya solo son como brasas humeantes, a punto de extinguirse, a punto de morir, de terminar. Porque Emmanuel, Dios con nosotros, ha nacido en Belén, quien ha vencido a todos nuestros enemigos y nos ha dado vida por medio de su muerte en la cruz. Y esto es todo lo que nosotros necesitamos. Emmanuel, Dios con nosotros, quien dio su vida para darnos vida, quien nos da la señal en la cruz, muriendo, tomando nuestro lugar y después resucitando para que todo el que crea en Él pueda tener vida y vida eterna. Emmanuel, Dios con nosotros, es Jesús quien nos salva de nuestro pecado, ofreciéndose a sí mismo como el sacrificio por nuestros pecados y muriendo en la cruz, dándonos el perdón y la vida que tanto anhelábamos. Todo esto hizo Jesús por ti, para salvarte a ti. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Viene a nosotros en nuestro bautismo. Viene a nosotros en la Santa Cena. Viene a nosotros por medio de su palabra. El que ha resucitado y vive y reina eternamente está con nosotros y nos ha prometido que viene pronto. Por eso cantamos nosotros confiados: oh ven, Emmanuel, rescata a tu pueblo Israel. Nosotros somos Israel y le pedimos al Señor: rescátanos, Señor, llévanos contigo, pues estamos nosotros seguros y confiados que en Él tenemos la vida y el perdón de los pecados. Pues sabemos y confiamos que solamente Él es necesario, que Jesús es todo lo que necesitamos y sabemos que nosotros tenemos a Jesús porque es la promesa de Dios. Amén. Queridos hermanos, nos ponemos de pie, por favor, para las oraciones de la iglesia. Oremos por todo el pueblo de Dios y también por sus necesidades. Señor, tú le prometiste al rey Ahaz la señal del hijo nacido de una virgen, y al tiempo perfecto el Verbo se hizo carne. Abre nuestros corazones y fortalece nuestra fe para recibir con alegría a tu Hijo, en las señales que Él mismo presenta y no en las señales que nosotros queremos inventar. Te
pedimos, Señor, que nos ayudes a recibir por medio de tu palabra y por medio de los sacramentos a Emmanuel, Dios con nosotros. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Dios, preserva todos los ministerios que llevan tu evangelio y el mensaje de Cristo crucificado y resucitado, para que sea predicado en todas las naciones y también sea predicado siempre entre nosotros. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Señor Dios, tú diste a tu Hijo el nombre Jesús, porque nació para salvarnos de nuestros pecados. Danos corazones arrepentidos. No nos dejes caer en la tentación de utilizar el nombre de Jesús inapropiadamente para buscar nuestros propios deseos pecaminosos y nuestras maneras egoístas, sino que confesemos nuestros pecados y nos regocijemos en su salvación. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Padre, mira con misericordia a los enfermos y a todos los que están en medio de la necesidad. Te pedimos hoy día especialmente por Noah y su familia, por Pastor Ruiz y por todos los que mencionamos en nuestros corazones. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Señor Dios, nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, quien es verdadero Dios y Rey de la casa de Israel. Danos, Señor, un corazón agradecido, que se alegre en el adviento de tu Hijo, y un corazón que confíe siempre en Jesús, y que de esta forma permanezca siempre la alegría del adviento hasta el día final. Por Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina con el Padre y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.